Balam Lamoglia Riquelme. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de posgrado en Impuestos por la Escuela Libre de Derecho y posgrado en Impuestos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Obtuvo el diploma del curso internacional Taxation impartido por la Universidad de Harvard ITAM. Cuenta con maestrías en Derecho Administrativo y Fiscal, Derecho Aduanero y Derecho del Comercio Exterior, Derecho de Amparo y Derechos Fundamentales, todos ellos obtenidos con mención honorífica. Cuenta con especialidades en Comercio Exterior en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en la enseñanza del Derecho por la Barra Nacional de Abogados, ambos grados obtenidos con mención honorífica. Es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho Aduanero por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, ambos grados obtenidos con mención honorífica. Candidato a doctor en Derecho Fiscal por la Universidad de Salamanca, España. Es un honor recibirle en este su programa, Navegando por el Mar del Conocimiento. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido teleauditorio, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes y pues tenemos a un invitado de superlujo en este su programa Navegando por el Mar del Conocimiento. Vamos a hablar un tema, entre comillas, de moda, que en realidad es un tema crucial para el comercio exterior, como lo veremos con el doctor Humberto Balam Lamoglia Riquelme, amigo, colega, mentor, maestro. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Como le comenté hace un momento que estaba platicando con él, siempre es una exquisitez escuchar de él, aprender de él. Por favor, aprovechen todo el conocimiento que el doctor Balam nos va a proporcionar en un momento. Y pues bueno, el tema del día de hoy va a ser justamente compliance en valoración aduanera. Y pues, qué mejor que un experto en el tema, sin agraviar a los presentes, que el doctor Humberto Balam Lamoglia Riquelme, orgullosamente abogado mexicano, experto en comercio exterior, aduanas, derecho fiscal y mucho más. Sin más preámbulo, doctor, yo le cedo la palabra agradeciendo la invitación. Sea usted bienvenido. Gracias, Rubén, pues muy complacido por la convocatoria que me hiciste. Como bien señalas, estamos tal vez ávidos de conocer situaciones de valoración aduanera, pero es un tema pues muy antiguo y tal vez uno de los dos o tres pilares del derecho aduanero. La merciología y la valoración son prácticamente los cimientos del derecho aduanero y del comercio exterior. Así que no es nada nuevo, pero hay que traer a la luz varios temas y justo con base en la reforma que todos conocen, recientemente publicada con entrada en vigencia para este principio de año, pues ha generado toda una revolución, un paradigma, vamos a llamarle nuevo, pero que en realidad ya tenía en el horno mucho tiempo, que se había dejado recalentando, porque todo el tema de valor, de la manifestación de valor y todos los requisitos de los documentos que se tenían que agregar, pues están en el reglamento y en la ley desde hace mucho tiempo, pero se fueron postergando en el tiempo porque tal vez no había las herramientas tecnológicas para poder llevarlo a cabo, tal vez no había esa voluntad o tal vez había otros intereses políticos para que no se fiscalizara tan abiertamente o de manera tan diligente como ahora lo están haciendo. Entonces, yo les pediría, como nos conectamos, Rubén, de una manera, me parece que y como satélite de lo que está en Facebook, pues que si hay algunas preguntas o algo, pues me las hagan saber o me voy deteniendo cada 5 minutos o 10 minutos para preguntar si hay algún cuestionamiento y así, porque aquí no tengo manera de estar viendo si hay alguna mano levantada o algo. Bien, yo soy como muy cumplido con los tiempos y me dijeron que el programa era de 7 a 8. Voy a procurar, por supuesto, dar toda mi intervención hasta las 8 de la noche, pero si es necesario y es deseo de alguien que nos quedemos charlando más tiempo, yo encantado de la vida. Lo que sí les pediría, por favor, es, yo particularmente no
no he subido ninguna manifestación de valor electrónica. Entonces, si me empiezan a preguntar, oye, pero es que si no me aparece aquí, le doy clic y no aparece, o sea, sinceramente, esos tecnicismos yo no he llegado a hacerlo y me parece, y lo digo con mucho respeto, que con base en la repetición de estar subiendo ese tipo de documentos, pues prácticamente hoy se parece complicado y después de subir 25 manifestaciones de valor a la número 26, pues lo van a hacer casi con los ojos cerrados. Lo importante es realmente saber cuáles son los documentos que hay que subir, cómo deben de estar integrados y como lo platiqué con Rubén cuando me hizo el favor de invitarme, lo que yo tengo ya muchos años, porque en realidad cuando empezó esta palabra, este anglicismo de compliance, y hablaban del compliance, a mí se me ocurrió inventar el compliance de valor, ¿no? O sea, como decía, oye, es que nadie cumple con lo que están pidiendo y todo el mundo cree, como el cuento de ahí viene el lobo, de que pues nunca llegaba y entonces nadie tenía los documentos, ni la preparación, ni la trazabilidad, ni cómo estaba perfectamente razonada toda la operación, tanto de compraventa, las órdenes de compra y todo lo que yo me voy a permitir esbozarles ahorita para darles una óptica parado desde otro ángulo, probablemente del ángulo que muchos de mis amigos capacitadores les han dado, donde pues repiten lo que dice la ley y lo que es necesario, cosa que está bien, pero yo voy a procurar darles mi visión integral, sobre todo partiendo de una base, y es que yo fui funcionario de la Administración General de Aduanas en investigación aduanera, en donde prácticamente hoy lo que se está revisando, pues ahí se dieron los primeros pasos, fue donde fue pionero, digamos, el análisis, la fiscalización del valor en aduana de las mercancías, de toda la compulsa de las facturas y una serie de cosas, de tal suerte que mi visión es tratar de evitarles a los importadores, a los agentes aduanales, y en general como temas de capacitación, tratar de decirles lo que se debe de tener y con lo que deben de contar para efectos de que no tengan un acto de fiscalización y que en caso de tenerlo puedan salir airosos o con muy poquitas observaciones por parte de este tema. Bien, dicho esto, me gustaría hacer un repaso general de algo que parece más que nunca obvio, pero decirles que durante muchos años, incluso yo lo sostuve durante muchísimo tiempo, el hecho de que el comercio exterior y la ley aduanera, así como el acuerdo de valor y el GATT en sí mismo, nunca obligó o en ninguna parte dice que en las operaciones de comercio exterior debe de haber un contrato de compraventa. Y quiero empezar precisamente en este punto porque en foros nacionales e internacionales yo lo he sostenido durante muchísimo tiempo, que el contrato de compraventa internacional no es un documento que se solicita a nivel internacional, no es un documento incluso que está señalado en el acuerdo de valor, en el acuerdo relativo a la aplicación del artículo séptimo del GATT, no hay una obligatoriedad, no lo conozco y lo he leído muchísimas veces. Si alguien lo ha visto, pues le ruego que me lo indique, pero he escrito al respecto y no hay esta obligación. Cuando esa obligación del contrato al que me referiré algunos minutos se puso en el reglamento de la ley aduanera en el artículo 81, este artículo 81 se pensaba que era ilegal porque se estaban pidiendo demasiada documentación. Primero, que en México no estaban acostumbrados a generar o que estaba pero completamente dispersa. Y segunda, precisamente porque el contrato de compraventa internacional no era un documento que estaba, desde mi punto de vista, sujeto a una obligación. En alguna charla, Rubén, en la que no recuerdo si estuviste presente, pero que di otra charla en otro de estos foros, mi querido maestro Máximo Carvajal Contreras,
fui su discípulo muchos años y que lo tengo en altísima estima, me hizo la observación de que efectivamente estaba la Convención para el Derecho de los Tratados y que había también la Convención de la Contratación Internacional y que era algo suscrito por México, pero coincidentemente me dijo, sí hay una convención y todo, pero en ningún lado dice que sea el contrato obligatorio. Entonces, quiero empezar por este punto porque es cierto que este contrato en una gran mayoría de las operaciones de comercio internacional no existe. Es cierto que hasta hace poco tiempo, en donde ya se ve de forma obligatoria, había muchas personas que yo conocía, muchos clientes, en donde me decían, es que yo no tengo contrato porque solamente me manejo con órdenes de compra y por lo tanto yo he venido trabajando así toda la vida, de tal suerte que me están pidiendo un documento que probablemente no me vayan a querer suscribir los proveedores porque hemos venido trabajando así durante muchísimo tiempo. Entonces, lo primero que me gustaría a ustedes decirles es que este contrato, que debería de ser el primer encuentro, la primera negociación entre un proveedor y un comprador, hoy en día ya tiene un sustento completamente legal y obligatorio, dado que tanto la ley aduanera como el reglamento de la ley hoy vigente y sin ninguna prórroga, habla de una prelación en donde primero debe de haber un contrato y después, en su caso, una orden de compra. Entonces, derivado de que el contrato ya se vuelve una obligación, que ya lo estaba, como les dije, había estado hibernando muchos años, pero que existía, y como bien dice Rubén, pues es un tema viejo que lo están sacando del ropero para que se vuelva nuevo, pero es algo que estaba completamente ahí. Me gustaría dar algunas pinceladas solamente alrededor de este famoso contrato y explicar desde mi punto de vista que, si bien, como lo estoy mencionando, el contrato es obligatorio, lo que yo he sugerido para muchos clientes y he incluso participado elaborando algunos contratos, obviamente, tomando como base el contrato modelo de la Cámara de Comercio Internacional, que es además, para hacerle el comercial a la Cámara, un documento público que pueden comprar en un monto muy razonable. Ustedes pueden comprar un contrato que está hecho por la Cámara de Comercio Internacional y este contrato colma todos los requisitos que hay alrededor de un contrato. Con base en ese contrato, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un contrato más compacto que logra superar y ha logrado superar algunas cuestiones que han fiscalizado ya varias empresas que representamos y que siempre nos los han tomado como bueno, con una principal peculiaridad. Y es que el contrato, este contrato, pero cualquier contrato que ustedes tengan a la mano, lo que estamos sugiriendo es que el contrato señale que el precio y la cosa se relacionarán en la orden de compra que para el efecto sea enviada por parte del comprador al vendedor proveedor, para que en esta orden de compra se fijen las condiciones particulares de esa mercancía que en ese momento se está adquiriendo. Con esta situación, y espero se entienda, con esta situación cumplimos con un contrato que cuenta con las formalidades de dicho instrumento legal, porque me han preguntado, paréntesis, me han preguntado si una orden de compra es lo mismo que un contrato o hace las mismas veces, y realmente quiero decir que no, ¿no? Sin entrar, porque no esta es una clase de derecho civil ni de mucho menos de contratos y obligaciones, pero lo que quiero explicar es que el contrato, desde nuestro punto de vista, tiene que estar suscrito por las partes, pero con una cláusula en donde diga orden de compra. Con eso logran dos objetivos. El primer objetivo es que no se constriñe la obligación entre comprador y vendedor a un contrato marco, porque tengo clientes que me han dicho, oye, yo no quiero suscribir
perdón que lo diga, no es peyorativo, pero no, es que no lo quiero suscribir con el chino, con el asiático, porque qué tal que no me cumple y yo ya me comprometí a comprarle quién sabe cuántas cosas. Entonces, por eso yo no quiero firmar un contrato. Pero este contrato que les estoy sugiriendo, como en cada orden de compra vendría el pedido, si está firmado un contrato condicionado a la orden de compra y no se emite una orden de compra y no se acepta la orden de compra por parte del vendedor, entonces es un contrato que no estaría completamente formalizado y entonces no hay ninguna obligación entre las partes que pudieran decir que hay un incumplimiento del contrato si no hay orden de compra. Es decir, podemos firmar ese contrato al que yo me estoy refiriendo sin que surja una relación de compromiso que no se pueda disolver, aunque haya cláusulas de disolución o de terminación, pero que la propia orden de compra tenga esa dinámica de poder reflejar las condiciones de la compraventa. En esta orden de compra, entonces, habría ciertas condiciones a las que me voy a referir. Pero para concluir el tema del contrato, lo que me gustaría, por favor, que quede muy claro, porque es increíble que el día de hoy todavía, hoy me hablaron dos clientes para decirme, oye, sigo viendo lo del contrato. O sea, así como que sigo ahí a ver si se me ocurre ver lo del contrato, cuando, como sabemos, la obligatoriedad de subir la manifestación de valor electrónica con todos los documentos y con todos los documentos que incluso forman parte del expediente electrónico que debería de tener el agente aduanal, pues esté incluido el contrato, ¿no? Entonces, es muy importante que comprendan que no es si quieren, es una obligación que puede traer consecuencias muy serias que por muy catastrófico que pueda sonar, pudiera llegar el punto, Rubén, compañeros, a que anularan la compraventa, que anularan el valor de transacción si no se colman los requisitos del contrato y los requisitos que se están pidiendo para, para acreditar que haya un precio pagado por pagar. Es decir, no solamente es la factura lo que acredita el precio pagado por pagar, sino tanto la orden de compra como el contrato. Es decir, ya es una unidad que está amarrada a contrato, orden de compra con la factura, que en su caso documento equivalente, que se va emitiendo. Entonces, como una primera conclusión de esta charla es, tiene que haber forzosamente un contrato, les guste o no les guste. Uno. Dos, el contrato o la falta del contrato, desde mi punto de vista, pudiera darle argumentos a las autoridades para rechazar el primer método, que es el valor de transacción, porque no se están acreditando los extremos de la trazabilidad y de la razonabilidad del negocio y podrían aplicar una figura internacional que sí se encuentra en el acuerdo de valor, en el artículo 17, que es la denominada duda razonable. Es decir, las autoridades pudieran ya empezar a cuestionar y decir, te rechazo el valor porque tuve dudas y cuando te mandé a pedir ciertos documentos que además son una obligación de ley, al no proporcionármelos, puedo sostener o fundar y motivar el acto de autoridad con base en el acuerdo internacional, obviamente también con base en la ley aduanera y en el reglamento, y eso honestamente haría muy complicado para un abogado, incluso con mucha experiencia en litigio de temas de valor, tratar de sacar adelante o brincar ese golpe que está, o evadir el golpe, o anular el golpe que dieron las autoridades al momento de anular, ojo por favor, no es cosa menor, anular el valor de transacción. Entonces, ese contrato al que nos estamos refiriendo es importantísimo. Por otra parte, la orden de compra, bajo la óptica de lo que yo estoy explicando, es el documento que resulta el muelle o el amortiguador de toda la operación de comercio exterior, porque esta es un engrane que se va a poner entre el contrato y la factura, en donde realmente se van a pactar las condiciones del caso. Por eso, cuando hablo de un contrato marco muy sencillo, también recomiendo que en el contrato se diga que las
características de la compraventa y en su caso el Incoterm pactado también se señale en la orden de compra. ¿Por qué lo digo así? Porque la orden de compra entonces va a venir la mercancía, va a venir el precio, obviamente las cantidades y las condiciones de la compra, que estas condiciones serían si en la factura o en el precio pactado se incluye algún tipo de flete o responsabilidades para efectos que conocemos de los incrementables en México en términos del artículo 65 de la ley aduanera, y por último, las condiciones de pago. Estas condiciones de pago, compañeros, siempre han sido muy cuestionadas y la verdad me parece que muy mal utilizadas por muchas personas. Me voy a referir a las condiciones de pago y al pago en parcialidades, porque el pago en parcialidades hoy más que nunca es exigible tanto en la manifestación de valor electrónica como en la trazabilidad de los pagos y la trazabilidad de la operación. Es decir, ahora la ley lo que nos está partiendo es desde que haces la compra hasta que me acreditas el pago e incluso llegando al extremo, como lo saben, de cuestionarle a los importadores que demuestren de dónde sacaron el dinero para poder hacer la operación de comercio exterior, cosa que no existía antes, ¿no? Entonces, espero que se vaya entendiendo cómo esta, esta, esta información y estos documentos que nos están pidiendo tienen una razón de ser. Antes de continuar con el tema de la orden de compra y que vengo de señalar el tema del contrato, me gustaría hacer una pequeña introducción al tema. Y la verdad es que creo que vale la pena hacerla porque de lo contrario muchas personas no entenderían por qué esta hecatombe o este cambio tan radical y esta verdadera reforma de gran calado que tuvo la ley aduanera. Y lo primero que vale la pena que digamos, aunque es un secreto a voces, es que el contrabando en México, tanto técnico como bronco, estaba completamente desbordado. Y si bien es cierto, me parece que es un fenómeno que no se ha agotado, no ha terminado, eh, alguien tuvo a bien dentro del SAT a, a pedirle al área fiscalizadora de Comercio Exterior, a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, que elaborara una propuesta de reforma por el dicho de la presidenta de la República cuando recién estaba tomando posesión de que urgía una reforma a la ley aduanera, eh, momento en el cual casi todos los colegios y todos los colegas y todo el mundo se nos ocurrió empezar a mandar un proyecto de reforma. Dicha reforma no nos hicieron caso absolutamente en nada, pero la realidad de las cosas es que esta reforma la hizo un auditor. Entonces me gustaría que ustedes piensen que esta reforma, todo lo que estamos platicando y todo lo que se cambió en la legislación, le preguntaron a la persona indicada, le preguntaron a la persona que le dijeron, oye, dime en qué se portan mal los importadores contribuyentes y hazte un proyectito para que trates de ponerle candados a todos lados. Y lo que encontró este grupo de trabajo es que puso en el eje de la reforma el tema de la valoración aduanera y el tema del cambio de imagen institucional, si me permiten el comentario, de la figura del agente aduanal, para cambiarle esa gorra que durante muchos años le dieron de un emprendedor, de un empresario, a regresarlo a sus orígenes como un auxiliar de la función pública y como un primer eh, fiscalizador o como una primera exclusa para poder estar revisando y que no se, o un primer dique y que no hubiera, eh, que ese agente aduanal que tiene acceso al 100% de las operaciones y no el aduana ni el SAT, que solamente revisan lo que pasa en rojo. Y entonces, esta gran reforma aduanera, repito, fue hecha por un auditor, si me lo permiten, con todo cariño, porque todos los que me conocen saben que yo quiero mucho a los contadores,
pero todos sabemos que los contadores y los buenos contadores son muy exigentes y siempre les decimos muy cuadrados, ¿no? Dice, todos, o sea, más los abogados que somos tan mal hechos, siempre dicen, no, es que los contadores son súper exigentes y súper cuadrados y no sé cuánto. Bueno, pues esta reforma la hicieron gente muy cuadrada, pero muy inteligente para tratar de cerrar la puerta a este tema que se llama contrabando técnico, que también se le puede llamar en una de sus aristas como un tema de subvaluación o un tema de contrabando técnico de valoración aduanera. Dicho lo anterior y cerrando esta pequeña introducción, cuando yo tuve la oportunidad de escuchar a otros administradores generales de aduanas que habían precedido en el tiempo grandes personalidades como Álvaro Quintana, José Guzmán Montalvo, Luis Carlos Moreno, ¿no? Que son gente que yo conozco de muchos años, que son completos aduaneros, coincidieron todos en decir que esta reforma obedecía a que las autoridades vieron que esto estaba ya muy desbordado. Entonces, quiero que se entienda que esta reforma y lo que estamos platicando obedece a una descomposición muy importante en el tema de valor y muy importante en el tema de la prostitución, si me lo permiten la palabra, de tres regímenes aduaneros que estaban verdaderamente mal utilizados y que los han tratado de poner candados para ver si algo de algo sirve, que son el depósito fiscal, el recinto fiscalizado estratégico y los temporales de importación a través de las empresas IMEX. Todo este engranaje, Rubén y compañeros, como saben, pues tiene estas consecuencias. Entonces, estamos frente a esta reforma que es la consecuencia de muchos años de permisividad y de muchos años de descontrol y de una afectación a la planta productiva mexicana y sobre todo a los importadores de los poquitos o de los importadores que tratan de hacer bien las cosas. Dicho mi rollo anterior, pero que era importante para entender todo esto y que un contador y un auditor hizo, entonces pensemos la reforma alrededor de qué me pediría un auditor, qué me pediría mi contador. Mi contador auditor, y si es contador abogado, como son en la GASE, como son los que fiscalizan, lo primero que me dirían es, demuéstrame que tu operación existe. Y demuéstrame que tu operación existe es, entrégame un contrato y tu orden de compra. Y lo segundo es, demuéstrame, ojo, demuéstrame que en esa operación de compra-venta estás pactando un Incoterm correcto y no estás haciéndome trampa porque a lo mejor estás negociando de una manera, pero tú estás poniendo en el pedimento otro Incoterm para ya no pagar mayores incrementables. Es importante decirles, por supuesto, que está detonándose y más adelante me refiero, pero quiero que quede aquí constancia, se están detonando muchísimas auditorías por cuentas aduaneras de garantía y por lo reflejado en los campos del pedimento relativos a los incrementables y otros incrementables. Es decir, este auditor que hizo la reforma nos ha orillado a los importadores a manifestar de manera completamente clara y precisa cómo se están haciendo los pagos de la mercancía, cómo se están sumando los incrementables y si hay y cómo lo están haciendo. De tal suerte que si vamos en esta línea de documentos de reconstruyendo una operación de importación a la que todos estamos completamente acostumbrados, yo les diría que hablando de compliance tenemos algunas cosas que no se colman correctamente. Es decir, hay cosas que yo he visto cuando audito algunas empresas o hay cosas que no están bien hechas y que puede ser por desconocimiento o por abuso o por una planeación para dejar de pagar contribuciones, pero es muy importante decírselos aquí con la experiencia que tengo, particularmente en esta materia de más de 25 años o 27, que donde creo que más se equivocan los importadores es en la negociación que tienen con el vendedor. ¿Por qué? Porque normalmente
cuando hacen esta operación, lo que yo he tenido como experiencia es que normalmente los vendedores procuran vender sus mercancías en la planta. Es muy raro, y obviamente cualquiera de ustedes me va a decir que lo han visto durante miles de años que pactan en el puerto de exportación, pero últimamente yo he visto que hay un movimiento importante, o se hacen ex-works o se hacen en FOB, ¿no? Claro que hay otras y claro que esta no es una clase de Incoterms, pero sí decirles que yo he tenido la experiencia cuando audito empresas de que cuando reviso la operación, en donde por cierto no tenían contratos, todos los documentos de intercambio de información que yo veo dicen que había que pasar por ellos a la planta o bien eran entregados en el puerto ya de exportación. Pero cuando revisaba sus pedimentos, el pedimento decía CIF, la factura decía CIF y resulta que obviamente no había incrementables pactados. De tal suerte que por una, yo quiero llamar por una omisión o por una falsa apreciación, hay muchísimas operaciones en donde a las personas se les hace fácil decir que no hay incrementables. Pero, por ejemplo, si esta operación es puesto en la fábrica extranjera, que no es frontera con México, aclaro, pero que venga de Asia, también tendrían que ser incrementables los costos de transportar de la fábrica al puerto de salida. Yo en muy pocas ocasiones he visto que los importadores los hagan bien. Empiezan a incrementar a partir de los fletes marítimos y en su caso el seguro. Pero esta situación la he visto constantemente que no cumple. Entonces, un primer aspecto que yo recomiendo revisar en todas las operaciones, aunque crean que lo tengan bien, es revisar para cada uno de sus proveedores cuáles son las condiciones de entrega y con base en eso poder determinar si efectivamente hay o no incrementables. Hace un momento dije que cuando se trate de frontera norte no lo consideraran porque lo quería excluir. Pero miren, por ejemplo, y es importante, la ley aduanera en México y el acuerdo de valor dice que serán incrementables todos los gastos en que incurra el importador para traer la mercancía a México. Si la mercancía se la ponen en Laredo, Texas, y el agente aduanal que tiene su forwarding del otro lado les hace un cobro por almacenaje, por acomodo, por lo que quieran, yo en todos los pedimentos que he auditado al respecto, ninguno señala como incrementables los gastos del forwarder. Forwarder, no el forwarder aquel que utilizamos para los fletes, sino la forwarding, esas bodegas que están en la frontera con Estados Unidos de América, esos gastos son incrementables. Y yo les pido, por favor, que en lugar de enojarse con su servidor o pensar que probablemente no sé del tema, yo les rogaría que volvieran a leer lo que dice la legislación para que tomen en cuenta que la ley es clara, donde dice que todos los gastos relativos a la importación serán gastos incrementables. Entonces me dicen, no, Balam, estás equivocado porque no hay fletes. Le dije, no, yo no te estoy diciendo que un incrementable es el flete, pero el incrementable es el almacenamiento, el acondicionamiento, todos esos gastos, porque el vendedor te lo puso en Laredo. Y si tú en Laredo hiciste gas, bueno, en Laredo, en Nogales, bueno, en todos lados donde ya sabemos que hay frontera, ¿no? Me refiero del lado americano. Entonces, pues obviamente todos esos gastos tendrían que formar parte del precio. Yo les podría asegurar que en un 98% de las empresas que he auditado, este punto todos lo tienen mal. Entonces los invito a que revisen si traen operaciones por la frontera norte o si vienen incluso por otro lado, revisen que efectivamente si están generando gastos que no están incrementando. Primer punto, llamémosle ahora sí, Rubén, de compliance, ¿no? De revisemos que efectivamente este gasto esté perfectamente bien determinado. Revisemos perfectamente en dónde nos están entregando la mercancía para ver que no haya un problema. Segundo punto que me parece muy importante por la experiencia que he tenido últimamente con empresas muy grandes que me han consultado y de litigios que actualmente estoy llevando, es que las autoridades del Servicio de Administración Tributaria
están dobleteando los seguros que tienen las empresas. Voy a explicar. Sucede que la operación la hicieron en CIF y dirían, bueno, el vendedor me hizo o me dio un precio en donde se supone que ya venía incluido el flete y por lo tanto no tengo que incluir el flete como un incrementable. Les quiero señalar que es criterio de nivel central y he estado atendiendo algunas revisiones de gabinete y ya liquidaciones de cantidades muy grandes porque revisan periodos de varios años en donde se han determinado omisión de contribuciones por el único hecho de que la empresa tiene un seguro global. Y esta empresa mexicana que tiene el seguro global, una de sus cláusulas incluye el flete internacional, es decir, que este flete internacional también está amparado por el seguro y en estricto sentido de lo que dice la ley mexicana, si se gastó en un seguro, es criterio del cual no comparto esa idea, pero les quiero señalar que lo está revisando la autoridad, está dobleteando el seguro de transporte y entonces está determinando créditos argumentando que el importador y su agente aduanal debieron haber señalado en el campo relativo a seguros la parte proporcional, o sea, el prorrateo que marca la ley y el reglamento relativo al porcentaje que habían tenido que haber incrementado por el tema del seguro y por consiguiente, tercer punto que la gran mayoría de las empresas no hacen, la elaboración de un pedimento global complementario, Rubén, que como sabes, y yo te puedo asegurar, y ahorita por favor ayúdame a participar, que has auditado y has visto a muchas empresas que cuando les hablas de este seguro global complementaria, ni idea tienen del qué les estás hablando. No sé si quieras hacer un comentario, porque no me gustaría que nada más me acompañes y no conversemos contigo. Claro, doctor. Bueno, pues primero que todo, como le comenté, aprender de usted es excelente, es una experiencia muy, muy brillante. No lo quise interrumpir. Y sí, desafortunadamente algunos clientes, lo digo con todo respeto y con todo cariño, piensan que a veces uno no sabe, cuando la ley aduanera es clara al respecto. Mencionó usted muy bien la figura del forwarder, que es el agente de carga, diciendo, no es que no nada más te estoy hablando del flete. Te estoy hablando de todos los gastos que incurren para que tu mercancía la puedas tener en tu planta o en tu fábrica. Y esto se paga en el extranjero. Vale lo ilustró muy bien en la frontera del lado estadounidense. Y el importador a veces se enoja. Me gustó mucho el comentario que hizo. Antes de que se enojen con un servidor, yo les pido por favor revisen la ley aduanera. Para nada es un comentario que se debe de tomar a mal, reitero. Lo estamos diciendo con todo respeto y con todo cariño porque desafortunadamente el cliente a veces se molesta y llegan a decir, es que yo vi en videos de TikTok esto, es que a mí un abogado me dijo lo anterior, es que mi contador me dice esto, y algo que me frustra mucho, no sé si a usted le ha pasado, doctor, las personas que tienen más tiempo trabajando en el área de operaciones, que no por ello quiere decir que tengan conocimientos y experiencia. En todas las empresas se da, pero sí es algo muy marcado aquí en México. Llegan a confiar más en lo que dice esa persona que lo que dice el propio abogado. Entonces, pienso para mis adentros, bueno, caray, ¿para qué me hablas? ¿Para qué me contratas? Si a final de cuentas le vas a terminar creyendo a esta persona que ya lleva veintitantos años contigo y te está dando una información completamente errónea. Ahora, lo del seguro global que comenta usted, doctor, pues es bastante grave y aquí sí yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Por qué lo hace la autoridad? ¿Es acaso esta paranoia de recaudar por recaudar? ¿O qué pasa con la autoridad? ¿O acaso no hay, perdón, un sano entendimiento de la figura del seguro global respecto de la autoridad? ¿Qué es lo que sucede aquí, doctor? Pues mira, obviamente no, pues son asuntos en proceso y no podría revelar la empresa, pero son empresas triple A en donde de buena fe, cuando les hacen una revisión de gabinete y le hacen el requerimiento de información, pues envían las pólizas que tienen y como saben, además actualmente las pólizas de seguros están muy caras por la transportación nacional y por la inseguridad que hay en México. Entonces,
todas las pólizas y todos los que tenemos pólizas de seguros de carros, gastos médicos y eso, hemos visto cómo se han incrementado impresionantemente, pero particularmente las primas de riesgo en, 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 en el tránsito por el país, pues se han encarecido muchísimo. A mí me parece, por supuesto, y por eso dije, no comulgo con lo que dicen, pero les estoy platicando lo que están haciendo para que tengan cuidado y para que si van a tener este tipo de contratación, y ahorita te voy a contestar, Rubén, pero déjame como irme un paso para atrás. Si ustedes tienen pactado con sus proveedores el Incoterm CIF, que incluye que la mercancía está asegurada, pues yo recomendaría que hablen con sus agentes de seguros, las empresas mexicanas, y que excluyan del seguro el flete marítimo internacional, con lo cual obviamente haría perfectamente claro que la autoridad ni siquiera se le pudiera ocurrir la puntada de señalarlo como incrementables porque ya es una prima para riesgos nacionales y como saben todos los gastos en que se incurren en territorio nacional no son incrementables, ¿no? Entonces, dando un paso para atrás, Rubén, decir lo que yo sugerí en principio, independientemente de que todavía están en proceso estos juicios, es que la autoridad efectivamente está tratando, ¿por qué no decirlo así, Rubén?, de recaudar en aquellos ámbitos en donde nunca había explorado, ¿no? Entonces, también hay que decirlo, el abordaje de un abogado para poder defender este litigio tampoco está tan fácil. Y no es que, y tú me conoces, no es que uno diga, es que yo sé más que otro. No, por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que si bien si se lo dan a un abogado que no conozca de valoración, se le podría hacer hasta lógico decir, no, pues si es que hay una prima hay una prima de seguro de marítimo internacional, sí lo debió de haber incrementado. O sea, una persona con poca experiencia, Rubén, tú porque la tienes mucha experiencia, pero una persona con poca experiencia podría hacerse lógico lo que hizo la autoridad. O sea, decir, bueno, pues si es que hay una prima y estás gastando, ¿por qué no la incrementaste? Y me parece que esa es la lógica o la ilógica de las autoridades. Oye, a mí me suena que debe de estar incrementado, pues yo les voy a aventar el crédito fiscal y que me digan al rato los tribunales en 2 o 3 años que yo estaba mal. Pero como también se piensa en el SAT, porque yo ahí trabajé y así pensábamos, es qué cantidad de personas me van a litigar el asunto. Si finco 20 créditos y solamente pierdo uno, pues 10, pues me fue rentable, porque 19, aunque no lo haya hecho completamente bien, me refiero a la autoridad, están haciéndolo. Entonces, sí creo, Rubén, sí creo, ojo, sí creo que están exagerando las autoridades en excederse en la lógica del comercio exterior y de la valoración, pero también están explorando campos fértiles, entre comillas, y esta situación pues se tendrá que dirimir en los tribunales. Y perdón porque no quiero abundar más en esto, pero por ejemplo, cuando empezaron los litigios por el doble IVA famoso, por ventas dentro de depósito fiscal, que por muy lógicas que podríamos ser para los aduaneros, pues terminó diciendo la Suprema Corte que era legal que se cobrara el IVA porque era una operación diferente de una enajenación en territorio nacional con la mercancía entregada aquí en México. Entonces, esperemos qué dice la tremenda Corte para ver si eso está bien, ¿no? Pero yo, como tú también lo señalas, no tendrá ningún sentido. Pero repito, la mejor manera de curarse en salud es que si van a contratar todo en CIF, que por favor le pidan a estas personas que les quiten la cobertura, ojo, que les quiten la cobertura. Quiero hacer otra observación al respecto porque cuando platiqué con una de estas empresas que tenía el doble seguro, tenía razón en una cosa. La contratación SIF implica que hay seguro, ojo, pero el seguro obviamente se lo van a pagar al vendedor. Y si en alguna de las cláusulas hay algún detrimento para el comprador, pues entonces a lo mejor tiene alguna pérdida. Entonces tampoco está tan descabellado que cada quien tenga su propia póliza de seguros y por lo tanto tal vez
jugando al abogado del diablo, Rubén y compañeros que nos están escuchando, pudiera ser que para el SAT dice, bueno, pues es que no le van a pagar directamente la mercancía y al final de cuentas hay una póliza y por eso se están cubriendo, ¿no? Y recordemos que las pólizas de seguro también se cobran cuando hay incumplimiento de contratos hacia ahora los clientes de los importadores. Cuando no se cumplen con las entregas hay penalizaciones. Y entonces los seguros también que contratan las empresas mexicanas cuando las mercancías no llegan o se pierden o pasa algo en el extranjero, es para cumplir y poder pagar las penalizaciones que se tienen con los propios clientes a las que les dan la proveeduría. Entonces, respondería de esta manera, pero no sé si fui lo suficientemente claro o quieres que abunden algo más, Rubén, por favor. No, de ninguna manera, bastante claro, doctor, y muchísimas gracias. Bien, Ahora, si me lo permite, solo quisiera sí. hacer un pequeño énfasis en el Incoterm. Considero, al igual que usted, que sí es recomendable señalar en el contrato de compraventa internacional de mercancías el Incoterm, porque a veces la autoridad, y lo digo también de forma muy respetuosa, no me conoce los Incoterms, primer punto. Segundo punto, y aquí no sé usted qué opina, doctor, es ilógico, considero yo, y hasta ilegal, que la autoridad me pida que yo llene en la manifestación de valor, en el pedimento, un Incoterm, cuando ni en la ley aduanera, ni en su reglamento viene algo al respecto, contrario sensu a lo que sí pasa en la ley de navegación y comercio marítimos. Nada más que aquí hay que aclarar algo, querido teleauditorio. En esta ley de navegación y comercio marítimos no me dice, porque eso es un grave error que se tiene, es mi humilde opinión. ¿Sabes qué? Tenemos unos Incoterms polivalentes y tenemos unos Incoterms marítimos que van a ser SIF, FOF, FAS, entre otros, ¿no? Eso no es así. En primer lugar, los Incoterms son una costumbre para Terum Legem, ¿sale? ¿Vale? En segundo lugar, como costumbre que son, pues inicialmente no son obligatorias, pero caemos en la paradoja de que la autoridad aduanera, vía su capricho, porque no se me ocurre otra palabra, a través del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior y otro anexo, que no recuerdo si es el 19, me exige que yo tenga que declarar, reitero, en mi pedimento y en la manifestación de valor es Incoterm, cuando ni siquiera la ley aduanera lo menciona y debería de venir, porque es una cuestión puramente del comercio exterior. Entonces, acá considero conveniente desglosar inclusive que no tendríamos por qué hacerlo, doctor, porque no tenemos por qué hacerle la chamba a la autoridad. Perdón, es muy respetuoso, conocen mi estilo de decir las cosas con exceso de sinceridad. No tendríamos por qué estarle haciendo la chamba a la autoridad, pero yo lo veo como una forma de prevención para nuestros clientes. Oye, es que sabes qué, el SIF no va así o el ex-work no funciona de esta manera. ¿Por qué no? Está los lineamientos que establece la Cámara de Comercio Internacional. Y la autoridad nunca va a decir, ¿verdad? Es que yo no lo conozco, no lo sé. La autoridad va a decir, eso está mal y te voy a sancionar. Y va desde una multa hasta un PAMA. Y el PAMA, doctor, no se queda nada más en el embargo precautorio. Acarrea otras tres consecuencias, a saber, la suspensión de los padrones, la cancelación de la patente del agente aduanal previa suspensión y lo más grave, que se abra una carpeta de investigación. Nadie queremos un citatorio de la FGR, eso se los puedo asegurar. Nadie lo quiere ni como regalo de cumpleaños, ni como propósito de año Es nuevo, correcto. ni como sorpresa. Entonces, no sé, doctor, es una humilde opinión que quiero externar con usted y enfatizar, sí desglosar los Incoterms, para no dejarle tampoco camino a la autoridad para que me quiera sancionar de manera arbitraria. Mira, lo dijiste muy bien, Rubén. Incluso vale la pena señalar que las propias reglas Incoterms lo que dicen es que algunos de ellos tendrían que señalar no nada más en Incoterm, sino el lugar exacto donde se van a depositar las mercancías para que no quede ambiguo, porque hay algunos que dicen, bueno, pues donde tú señales, pero pues donde tú señales, pues puede ser en medio del agua, ¿no? Entonces, tienes razón en tres cosas que dijiste siempre muy atinadas. Primero, no son obligatorios. Segundo, no me hagan caso, pero lo que voy a decir es cierto, pero en las reglas de comercio exterior no se pueden señalar obligaciones. Y si en la ley, como bien lo señalas, y en el reglamento no hay una obligatoriedad de señalar Incoterms, entonces no se tendrán por qué poner. Y todos los campos multables por ese tema tendrán que ser nulos. El problema es que los tribunales
no entienden este tema y la verdad es que pues les recomiendo que lo pongan, pero si algún día tienen alguna cuestión de que lo pusieron mal, decirles y repetir que hay manera de llevar un litigio a buen puerto justamente por esta situación. Saludos a los que nos están aquí escribiendo, muchas gracias. Miren, voy a seguir este camino del compliance para decirles justamente que como se están dando cuenta, yo no me estoy refiriendo a cómo se llena la manifestación y qué hay que hacer y hay que poner y no me da el campo y es en dólares o es en pesos. O sea, eso realmente me parece que es algo que lo van a dar sobre la marcha. Pero lo que sí quiero que se entienda es que las consecuencias de no tener un contrato, las consecuencias de no tener bien una orden de compra, no señalar bien los incrementables, no revisar si incrementaron bien algunos otros gastos, efectivamente va a traer como consecuencia un crédito fiscal que va a tener las implicaciones que Rubén dijo, baja del padrón, cancelación de patente, obviamente un asunto en la fiscalía por contrabando, porque rebasa el millón de pesos a que se refiere el artículo 102 de la ley, de tal manera que hoy en día están los operadores o el comercio exterior en general, los actores del comercio muy vulnerables. Y dentro de esa vulnerabilidad, me gustaría concluir en estos 7, 10 minutos, pero les dije, Rubén, tengo el tiempo que quieran, no tengo otra cosa que hacer más que dormirme tarde, así que lo que ustedes quieran, pero me quiero referir muy rápido por respeto a quien se tenga que ir a las 8, que hay dos cosas que están fiscalizando muy fuerte y las autoridades, con tal de parar el fenómeno, están cometiendo cualquier cantidad de atropellos e irregularidades que parece que la gente se molesta pero no hace nada. El primero es la cantidad de órdenes de embargo por subvaluación que se dieron a partir de agosto del año pasado y hasta la fecha, de empezar a declarar subvaluaciones porque pasara la mosca, declarar retención en puntos tácticos de mercancías por estar revisando derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, usos de marca, pero sobre todo tratando de ver temas de valoración y finalmente la fiscalización a las cuentas aduaneras de garantía con créditos muy grandes en donde la autoridad dice, oye, yo ya revisé idénticas o similares, encontré un valor más alto que el tuyo y por lo tanto todo lo que dejaste en las cuentas aduaneras lo tomo y venga para la tesorería de la Federación y peléate después con el fisco para tratar de arreglarlo. Entonces, es muy importante que sepan, muy importante que sepan que cuando ustedes se encuentran frente a un acto de fiscalización en materia de valor, hasta hace unos meses, para mí era muy complicado decirle todo lo que necesitaban a mis clientes para ganar un asunto de comercio exterior. Ahora la fórmula es muy fácil. Tengan todos los documentos que dice el 59 más todos los que dice el 81 más el número que están pensando, que son todas las reglas. Y si ustedes tienen completamente en orden todos esos documentos, les garantizo que cualquier abogado con poca experiencia les va a ganar los asuntos de valoración aduanera por una primera razón. La ley aduanera parte del GATT, aunque suene raro, perdónenme, se los voy a explicar así, a la inversa. La ley aduanera en materia de valor viene del GATT por una situación. El GATT tiene como una obligación para los países miembros de que tienen que homologar sus normas nacionales a los códigos de conducta que dicten al seno del ahora OMC GATT. Y dentro de este seno y de este código de conducta nació el acuerdo de aplicación del artículo séptimo del GATT, que lo conocemos como el acuerdo de valor. En el artículo 22 del Acuerdo de Valor dice que las leyes mexicanas se tienen que homologar a las internacionales, en este caso al Acuerdo de Valor. Para no echarle el rollo legaloide, si ustedes logran acreditar el valor de transacción de las mercancías en términos del artículo 1 del Acuerdo de Valor y artículos 64 y 65 de la ley aduanera, no tendrían por qué a ustedes aplicarles otros métodos alternativos de valor. Y por lo tanto, para defender un tema de subvaluación, lo primero que tienen que defender es su valor de transacción.
Si su valor de transacción está conforme al 64, me parece que las órdenes de embargo por subvaluación se pueden caer. Pero si además como un segundo combate o estrategia acreditan que las autoridades no colmaron los requisitos de idénticas o similares, entonces obviamente cuanti más esa orden de embargo se va a caer soplándole. ¿Por qué? Porque las autoridades aduaneras tienen tan poquito tiempo para hacer el análisis de valor que mandan órdenes de embargo que no están completamente mal, pero ya un abogado aduanero como los que ustedes conocen y sobre todo con la experiencia del despacho de Rubén, fácilmente los podría defender con su experiencia para poder desestimar que no hay la comparabilidad adecuada, ya sean idénticas, ya sean similares, que aplicaron mal precio unitario o reconstruido, por supuesto, pero lo más importante, si ahora cumplen con el expediente de valor, con el contrato, órdenes de compra, forma de pago, bla, 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 entonces ustedes tienen una garantía de que un abogado les gane el asunto y les restituya con la cantidad que pagaron por el crédito fiscal. Recuerden que cuando se pagan los créditos fiscales en aduanas o en un acto de fiscalización de impuestos internos y ustedes pagan, no hace nugatorio el derecho de ir a impugnar esas resoluciones, a pesar, y aquí voy a entender, Lucía, ¿cómo está? Me da mucho gusto verla ahorita, veo a varios conocidos, pero la vi a usted rápido. Pero es bien importante que ustedes sepan que aunque haya, desde mi punto de vista, un consentimiento del importador auditado de gozar de los beneficios de las reducciones de multas, eso no haría o no negaría el derecho de acceso a la justicia y tratar de anular un crédito fiscal. Aquí me gustaría en los siguientes 2 minutos, y nos seguimos el tiempo que quieras, Rubén, quiero conocer por favor tu opinión para que a lo mejor es contraria a la mía, si desde tu punto de vista el que se pague un crédito fiscal ya sea por una aceptación de reducción de multas o por un entrecomillado allanamiento, desde tu punto de vista, si este tipo de resoluciones en donde aparentemente consentiste te darían posibilidades o no de impugnar. Me encantaría conocer tu opinión, por favor. Encantado, doctor. Le agradezco la inmerecida deferencia. Pues definitivamente el pago de un crédito fiscal no significa consentir un acto. Consentir un acto es cuando se deja pasar el tiempo que legalmente tenemos para poder presentar nuestros medios de defensa. Un pago es una forma de extinción de las obligaciones y de hecho quien tiene el capital se me hace muy sano que pague el crédito fiscal porque así no nos metemos en embrollos de la garantía, que ahorita, por cierto, ya hay una reforma para que se haga más flexible, el 141 del Código Fiscal de la Federación. Y otra pequeña acotación, si me lo permite, doctor, considero que es cierto lo que usted dijo al inicio, ¿eh? No hay una obligación internacional, y ahorita usted ya responderá la duda que le señala la licenciada Lucía Melo, no hay una obligación internacional para presentar un contrato de compraventa internacional de mercancías. Sin embargo, con esta lista de precios estimados, también lo considero muy bueno, le voy a decir por qué. Y usted que es un experto en subvaluaciones, no me va a dejar mentir. Cuando traemos un precio bajo, entre comillas bajo, para la autoridad de subvaluación. Pongo un ejemplo muy claro. Tenemos un proveedor vietnamita. El proveedor vietnamita me dice, ¿sabes qué? Por la cantidad de calzado que me estás comprando, pues te voy a dar un muy buen precio. Esto yo lo vendo a $9 el par, pero por ser mi primer cliente en México y por comprarme esta cantidad, te lo dejo en $7 el par. Para la autoridad, eso va a estar mal porque va a decir, es que el calzado, hablando a números cerrados, no debe de costar abajo de $14. A ver, ¿por qué está mal si es un acuerdo de voluntades empezando por ahí? ¿Conoce mi forma de pensar, doctor? Yo soy de la escuela keynesiana, pero considero que los precios estimados son inconstitucionales. Es que en realidad no tienen razón de ser. Y si bien es cierto, nuestro modelo económico es mixto, la verdad aquí considero más un freno por parte del Estado que una protección efectiva para la producción nacional. La producción nacional tiene que incentivarse y se tiene que intervenir en ciencia y tecnología para no caer, porque usted no me dejará mentir, en cuestiones de prácticas desleales de comercio internacional, porque mucha gente dice, dales incentivos fiscales al sector exportador. No puedo porque lo tomarían los demás países como una práctica desleal
de comercio internacional para nosotros México. Pero lo que sí podemos hacer, porque eso es lo que hacemos los abogados, buscar soluciones y con todo respeto digo, darle la vuelta a la ley, invertir en universidades para que más que ser centros de enseñanza, se vuelvan centros de investigaciones. Y por ejemplo, a mí me encantaría, es un ejemplo en voz alta, un celular, supongamos, doctor, un celular que tenga algo que no ofrezcan los demás celulares, como por ejemplo que me mide el nivel de estrés, que se pueda cargar cuando yo vaya caminando con la energía solar, no sé, son pensamientos así en voz alta, pero vamos, a final de cuentas es una innovación. ¿Y eso cómo se llama? Que trae progreso, protección a la industria nacional y además aumento en la producción y con esto no estamos cayendo porque invertir en ciencia y tecnología vía las universidades no está contemplado como una práctica desleal de comercio internacional, doctor. Es lo que yo podía agregar de lo que amablemente me preguntó y también esa pequeña acotación respecto al contrato de compraventa. No, muchas gracias. Mira, voy a contestar dos cosas que me dijiste y luego vamos ya empezando a contestar lo que Ade- los compañeros que nos están haciendo favor de escucharnos. Adelante, Mira, este es su espacio, doctor. les voy a platicar tres cosas. La primera es que como bien señalaste, y entrando al tema que algunos están comentando aquí, los precios estimados tienen vicios constitucionales por donde le puedas ver, pero fundamentalmente, pero específicamente, para quitar la palabra que acabo de decir, carecen de la debida fundamentación y motivación, es decir, de dónde salió el numerito para decir que un foco cuesta $5, uno, dos, lo que sea, que un metro de tela cuesta tanto, es decir, donde se ha equivocado la autoridad cuando determina los precios estimados, es que tendría que fundamentar fueron sus fuentes de información para poder tomarlo. Yo quiero platicarles, tú no tuviste, después de que me hiciste favor de ser mi alumno en el doctorado o en la maestría, ya no me acuerdo, Un honor, doctor, en el doctorado. Un honor. tuvimos la oportunidad de tener una charla con la que ha sido durante muchos años la presidenta del Comité Técnico de Valoración Aduanera de la OMA, la maestra Santa Marianela Marte, porque uno de nuestros alumnos, Osiris, nos la contactó y cuando terminó de dar su charla de cómo estaba conformado el Comité Técnico de Valoración, pues yo obviamente aproveché para ahí irme como Gordon Tobogán y le pregunté sinceramente, oiga, mire, en México tenemos una figura, y no le quise decir cómo se llamaba, en donde pasa esto, esto y esto y esto, refiriéndome a los precios estimados. Y me dijo, doctor, yo sé que usted lo sabe y me lo está preguntando para que se lo conteste, pero desde la introducción del acuerdo de valor dice que los valores arbitrarios y ficticios son inconvencionales, están prohibidos por el acuerdo de valor y por el GATT, ahora la OMC, y por lo tanto, si hay un país que se atreva a poner precios oficiales disfrazados, pues prácticamente está violentando todo. Entonces, cuando a mí me preguntan si hay algún amparo en contra de los precios estimados, les diría sí, yo tengo ya mucho tiempo presentando amparos muy fructíferos por precios estimados, precisamente porque no están bien fundados y motivados. Y bueno, pues eso ya sería una charla bastante eterna, número uno. Número dos, efectivamente, de lo que carece el Estado mexicano es de una legislación preparada para el combate a la subvaluación. ¿Por qué? Porque ningún mexicano simple mortal como tú o como yo tenemos acceso a una base de datos para saber si mi mercancía, entre comillas, aclaro, está subvaluada conforme a otra. Porque yo no sé a cuánto compró otro compañero. Yo no sé si estuviéramos comprando 5 canicas, yo no sé a cuánto las compraste tú. Es más, coincidiendo con el propio proveedor, a ti te las pudo haber vendido más baratas que a mí, incluso en la misma cantidad, porque en ninguna parte se obliga a que el mismo producto se venda al mismo precio. Es decir, no hay una práctica en donde dijeran, si son canicas siempre van a valer un peso. A lo mejor a Rubén lo vieron que es un hombre próspero, rico y con su Ferrari y dijeron, no, pues esas canicas valen $1 y yo que llegué en un triciclo me dicen que vale 30 centavos la misma canica. Como dice el dicho, depende el sapo es la pedrada y en ningún lado dice
que es un delito comprar caro o comprar barato. Incluso lo que tú estabas diciendo, está contemplado por el Comité Técnico de Valoración algo que se llaman ventas flash. Esta ventas flash que lo pueden buscar por internet y que a los que les gusta el tema de valoración, búsquenlo en las opiniones consultivas o en todos los documentos emitidos por el Comité Técnico de Valoración de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas, en donde se han estudiado todos estos casos de ventas de oportunidades y que por supuesto que no son subvaluaciones. El problema, Rubén y compañeros, es que está tan desbordada la subvaluación que la autoridad trata de parar lo que cree que puede, de lo que cree que hace, pero alrededor pues hay una nube muy oscura de cosas. Yo, la verdad, y no lo quiero decir obviamente, pero es que yo no puedo estar tranquilo con la autoridad creyendo que van a combatir la subvaluación y todo esto, cuando escucho, porque en Radio Pasillo está la cantidad de contrabando que entra por todas las aduanas y eso entra tolerado. Entonces, lo que no nos hace el match es por qué ponen una legislación tan compleja si no están atacando el contrabando que se da en las propias aduanas y es un tema, son temas de corrupción que todavía este país no ha logrado superar y que parece que hacen crisis poco a poco. Ahora, me gustaría, si es que he logrado medio responder de lo que me han preguntado, ahora sí, Rubén, si me ayudas un poco, que tú eres más hábil con la computadora que yo, si podemos retomar algunas preguntas de las primeras para ir viendo. Yo alcancé a leer algo que decían de puntos tácticos. Sí, con mucho gusto. Contestando la pregunta que medio entendí, decirles que los puntos tácticos son completamente inconstitucionales, son completamente ilegales, pero pues se tiene que actuar con premura. Yo lo que estoy haciendo en temas de puntos tácticos, número uno, es presentar una queja en Prodecon para decir que nos digan cuál es la situación jurídica de la mercancía. Número dos, se pueden presentar amparos. ¿Por qué? Porque no hay ningún acto de autoridad que se haya materializado para no permitir. O sea, es un área completamente oscura que está haciendo una muy mala práctica y además está haciendo tan mala práctica que para poder liberar uno de puntos tácticos, pues he tenido conocimiento de que se está pidiendo una dádiva para poder liberar porque han sacado listados y listados de cientos y cientos de contenedores que supuestamente están para observación, que si realmente las autoridades lo revisaran uno por uno terminarían en 10 años, ¿no? O sea, es una multitud de contenedores que se han hecho. Quiero señalarle a quien me hizo la pregunta que si me permiten un voto de confianza para la autoridad, recordemos que cuando se hizo un operativo muy fuerte por parte del entonces Administrador Central de Investigación Aduanera, que para mí era un agente que estaba haciendo su trabajo, aunque lo criticaron por tener relojes finos, pero hizo un operativo muy fuerte en Manzanillo y en Lázaro Cárdenas y descubrieron que había muchísimo contrabando técnico y entonces se paralizaron las aduanas, empezaron a correr a muchísima gente, como sabes tú más allá, Rubén, que estás in situ, y pues obviamente pues se paralizó toda la operación y por lo tanto el pretexto perfecto era pues estén puntos tácticos para que las cosas empezaran medio a fluir, ¿no? Entonces, esa sería un poco la respuesta si los puntos tácticos están bien o no, pero ahora sí ayúdame, Rubén, de aquí para adelante, preguntas, respuestas, el tiempo que necesiten. Claro que sí, doctor. Solamente un pequeño paréntesis. Se acaba de publicar en edición vespertina lo que platicamos hace un momento, la reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. En un momento la compartimos, ya se publicó ahorita. Y mire lo que son las cosas, doctor. Yo creo que si lo planeamos No, no sale, sí, porque además no a sale. mí me consultaron mucho tiempo porque yo he logrado un amparo, Rubén, para que no se garantice con cuenta aduanera, sino con cualquiera de los otros medios del 141 del código. Y yo les decía a mis clientes que ya no les convenía esa reforma por la prelación del billete de depósito, ¿no? Porque era exactamente una figura paralela a la cuenta aduanera, era dejar el dinero ahí, ¿no? Entonces con esto que quitaron la prelación, yo las suspensiones que he obtenido, por si a alguien le interesa el día de mañana este amparo, las suspensiones que he obtenido es para que se pueda garantizar con cualquier otro medio, incluso con el embargo en la vía administrativa, que cuesta trabajo, pero que se ha podido lograr en esos términos, ¿no? Pero qué buena noticia, porque sí creo que era un despropósito y hacer un completamente nugatorio
la defensa de los créditos fiscales. Pero ahora sí, ayúdame con las preguntas de los compañeros. Cómo no, doctor, con todo gusto. Tenemos una pregunta de la licenciada Lucía Melo González. Cita lo siguiente. Buenas noches, doctor Balam. ¿Considera usted que la obligación de tener un contrato de compraventa es inconvencional y por lo tanto inconstitucional debido a que esta obligación no la contempla el acuerdo de valor? Yo creo que sí sería inconvencional, Lucía, o sea, creo que sí sería, pero tengo un temor fundado de que los tribunales no se decanten por esa situación. Y si me lo preguntas con la estima que sabes que te tengo, yo te diría, ¿qué necesidad, como diría Juan Gabriel, de no tener el mentado contrato? Pues mejor hazte un contrato chiquitito y cumplir con eso. Pero la respuesta es sí, considero que es inconvencional. Repito, mi querido maestro Máximo Carvajal me dijo que desde su punto de vista había razón para decir que México había suscrito un tratado internacional para que hubiera el derecho de los tratados, pero como bien lo dijo Rubén en su primera intervención, el comercio exterior parte de la costumbre y en la costumbre y en la ley mexicana ese famoso contrato no existía. Existía en el reglamento en el artículo 81 desde hace más de 14 años, pero se había estado prorrogando y dicho sea de paso, pues en el reglamento también, con todo respeto, creo que no debe de haber, no debería de haber una obligación que tendría que estar en ley. Y estoy completamente en desacuerdo con todas las cláusulas de habilitación que hay en la ley con referencias o con revisión al reglamento y a reglas. Espero haber contestado. Creo que es inconvencional, pero te sugiero que la tengan tus clientes. Gracias, Agustín Zamora, por sus felicitaciones. ¿De qué, Gracias, doctor? amigos. Tiene, déjeme ver si es pregunta o nada más es la felicitación. Gracias por compartir. Ok, mire, dice lo siguiente. Agustín Zamora, gracias por compartir tantos puntos finos. Agradecería su opinión desde el lado de la agente aduanal. Un cliente con documento equivalente con Incoterm CFR solicita incrementar seguro por la mercancía internacional de Brasil hasta la planta del cliente en México y nos proporciona una evidencia y una factura emitida por un forwarder mexicano con IVA, pero el concepto es cargo por coordinación de seguros. No hay póliza. ¿Qué opinan sobre el concepto y si es válida? Y adicional, al ser desde origen hasta la planta sin indicar cuánto de prima corresponde a incrementable. Sí, a ver, otra vez, querido Agustín, y además feliz cumpleaños porque don Agustín cumpleaños el día de hoy, así que muchas felicidades ahí para Felicidades, ti. Agustín. Eh, a ver, iban a decir que es como mi palero, ¿no? Pero es un gran amigo y un futuro agente aduanal, por cierto. Aquí la cuestión que yo plantearía es la siguiente. Primero, el propio Incoterm no maneja seguros. Entonces, todas las pólizas que tengas de seguro, en principio, se tendrán que incrementar y en su parte conducente decrementar, es decir, quitarle la parte prorrateada de lo que es en territorio nacional, porque así lo marca la ley. Lo que me dijiste y lo que entendí es que el documento que te están dando no te soportaría en tu expediente electrónico la cuestión de los seguros, es decir, tendrías incompleto tu expediente electrónico, por lo cual yo te pediría o le sugeriría a ti y a todos los agentes aduanales que van a empezar a pasar este tipo de inconvenientes en que oportunamente les ofrezcan la póliza del seguro correspondiente, porque lo que yo entendí es que era como conceptos facturados de un forwarder ahí raro, pero no necesariamente en ese venía el desglose correspondiente al seguro. Entonces, espero haber contestado en esos términos. No sé qué opines tú, cuál sería tu respuesta, querido Rubén, si te lo hubieran hecho a ti. Concuerdo con usted definitivamente, doctor. Además de que los Incoterms pues, no exigen como tal el seguro, también aquí a veces siento que los agentes de carga
en inglés forwarder, llegan a confundir al cliente con los conceptos que les ponen en sus FDIs. Hay que tener también ahí mucho cuidado e invitamos, como siempre lo hemos hecho, somos partidarios de de la capacitación, que no nada más esto sea para importadores, exportadores y agentes aduanales, agentes de carga también, por favor, capacítense, porque ustedes forman parte de este eslabón que conforma esta cadena denominada logística y comercio exterior. Mira, me gustaría ahorita que lo estás diciendo, porque lo tenía en un apunte que se me estaba pasando, porque lo dijiste, pero tal vez regresémonos un paso atrás. Las infracciones y sanciones en materia de valoración aduanera y en general toda la reforma a la ley trae un exceso vamos, incrementaron los porcentajes de sanción casi al triple. Entonces, ustedes deben de tomar en cuenta que cualquier aplicación o ubicarse en alguna de las hipótesis de infracción puede traer como consecuencia ya automáticamente ubicarse en un proceso de delito de contrabando o algún equiparable. Entonces, hay que tener mucho cuidado y como les dije hace un rato, también los agentes aduanales tener muchísimo cuidado en todo el tema de esa responsabilidad que ya no es solidaria, sino que comparten, que está en paralelo. Así que tener mucho cuidado porque las infracciones y sanciones se dispararon de manera tal que puede detonar procesos, como bien señalaste, Rubén, de suspensión de padrones, de créditos fiscales que se vuelvan impagables y que al no tener solvencia es otra causal de suspensión del padrón y se vuelve un círculo vicioso para que las empresas se queden inoperantes. Así que lo quise aprovechar en lo que buscabas otra pregunta, por favor, Rubén. Con gusto, doctor. Bueno, pues hasta ahorita no hay más preguntas. Tenemos felicitaciones de parte de la maestra Raquel León desde Culiacán, Sinaloa, del Luis Gracias. Antonio Carballido, quien se tuvo que retirar un poco antes porque tenía clase. De igual manera de la doctora Rocío Méndez, que es docente de la FES Aragón de la UNAM. Muy, Y muy me comenta querida el Rocío, muchas gracias. Amiga, alumna y excelente profesionista. Concuerdo con usted, doctor. También amiga, excelente profesionista y bueno, siempre apoyándonos, ¿no? También un gran ser humano. Y nos comenta aquí el ingeniero Juan Rodea que amablemente nos apoya. No hay más preguntas. Pues miren, yo agradezco, Rubén, y a las personas que todavía nos acompañan este espacio porque creo que los capacitadores se han enfocado como solamente viendo como para enfrente de lo que parece que es lo urgente, pero no están viendo lo necesario, no están viendo de forma integral cuáles son las consecuencias que puede haber. O sea, una cosa es cumplir por cumplir y otra cosa es planear para tener ese famoso compliance, palabra anglosajona que al principio me chocaba, pero que ya todo el mundo lo usa, entonces hay que usarla, no hay que usarla para transmitir como que esta idea. Pero lo que quiero decir es, la reforma la reforma al tema de valoración llegó para quedarse. El futuro mediato, yo lo dije hace 10 años, el futuro de la fiscalización va a ser el valor y el origen. Así que se los vuelvo a repetir a los que todavía me escuchan. La autoridad va a fiscalizar origen y valor. Así que prepárense, capacítense en todo lo relativo a estas materias. Por supuesto, les repito, Rubén tiene pues estos canales y estos medios para él compartir sus enseñanzas y que por supuesto tiene mucho valor y más valor en decir siempre lo que piensa y eso es lo que yo más le reconozco. Entonces, yo lo que les agradezco es esta oportunidad de darles la forma en la que yo veo el bosque, como te lo decía al principio. O sea, yo trato de hacer un enfoque un poco más elevado y ver una vista periférica de todo lo que puede pasar. Y solamente repetirles, si ustedes no revisan bien la operación que están haciendo, pueden incurrir en un error en incrementables, en el tema de los pagos al extranjero y finalmente tengan mucho cuidado. Ya ves, empezaron a hacer ruido mis perros. Tengan mucho cuidado, por favor, en la forma en la que pagan al extranjero y que esté perfectamente delimitado lo que están pagando. Si son remesas lo que están pagando, que quede claro
qué porcentaje o qué cantidad pagan de cada factura para que no les presuman otra subvaluación. Muy agradecido, doctor, nuevamente por la inmerecida deferencia. Tenemos felicitaciones del Vista Aramis, quien se encuentra en Ay, Baja California Sur. querido Vista, muchas gracias por siempre sus felicitaciones, pero sobre todo su confianza. Le mando un fuerte abrazo. Gracias, doctor. De igual manera de la licenciada Liliana Rivera, compañera mía en Grupo Aduanal Galván. No sé si tenga el Sí, gusto de como no, claro que conocerla. sí. Sí, muchos saludos, Liliana. De igual manera nos felicita José de Jesús Vázquez Cruz y Juan Luis González. Juan Luis González. Sí, Juan Luis, ¿cómo estás? Pues muchas gracias. Espero que esto en algún momento lo puedas grabar para que otras personas Por después tengan la supuesto. oportunidad de verlo. Y quedo como siempre a tus órdenes y a las órdenes de ustedes. Y bueno, pues si me quieren contactar a través de mi amigo Rubén, por favor, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Por favor, puede dejar usted sus datos aquí en la, bueno, no va a aparecer ahorita en vivo, pero en la grabación sí va a aparecer la cintilla con los datos del doctor Balam. Ahora sí que con toda confianza, doctor, reitero, este es su espacio, usted manda y No, aquí no, está no, su muchas gente. gracias, Rubén. Yo ahí me pueden buscar por internet. Agradezco mucho. Repito, si se quieren amparar, lo pueden hacer. Si quieren pelearse por temas de subvaluación, lo pueden hacer con una persona que tenga capacidades como la de Rubén, su servidor y muchos otros queridos amigos que son, pero no todos. Ojo, y no lo digo peyorativamente, pero no todos se han capacitado en valoración. Así que aunque lo primero que les van yo recomiendo preguntar es, oiga, pues usted del tema que tanto conoce, para, como si se va usted a operar del corazón, no va con un reumatólogo, ¿verdad? Entonces hay que Claro, tener cuidado con este tema. Pero en fin, muchas gracias. Yo honestamente lo que celebro, Rubén, es que abras este espacio del conocimiento que en este momento hace falta porque... eh, creo que también en la plataforma de las aduanas se va a prestar para temas de corrupción, el querer espantarlos de que algo les faltó, de que algo no está bien, de corre y tráeme el contrato, y a lo mejor no tienen que llevar el contrato a la plataforma de la aduana, ¿no? O sea, eso es un documento que forma del expediente del agente aduanal, pero no para que vayas y se lo lleves al que está el que está practicando el reconocimiento. Entonces hay que aprender de esas cosas para poder defenderse bien. totalmente, doctor. De igual manera, una compañera del doctorado, Silvia Armendáriz y Sí, Marta cómo no. Robles. Pues mucho gusto y muchos saludos, Silvia y Marta. Gracias por escucharme y quedo a sus órdenes. Nos vemos pronto. Al contrario, doctor. Y bueno, pues Juan, por favor, si nos puede hacer los honores para entregarle su reconocimiento al doctor Balam Lamoglia. Sumamente agradecido, doctor. Reitero, un gustazo aprender de usted. Siempre es un deleite escucharlo y muy agradecido por aceptar la invitación en este su programa. Permanentemente tiene las puertas abiertas, lo sabe. Gracias, pues yo espero la próxima invitación. Eres muy amable, Rubén, y gracias. Al contrario, mucho gusto. Yo le cedo la palabra al ingeniero Juan Rodea. Cuando guste, Juan, por favor. Gracias, maestro. Hasta luego. El reconocimiento, Ah, ¿lo transmito aquí, maestro? sí, Claro, claro. Permítame un segundo, por favor. claro que sí, no se Muchas preocupen. gracias y no, de verdad no era necesario, querido Rubén. Gracias. No, por favor, más que necesario, doctor. Más que necesario y concuerdo con usted, qué bueno que hay estos espacios. Ahora sí que compartir el conocimiento no es malo, todo lo contrario, que funcione como una medicina preventiva. Así como nos cuidamos en la salud, cuidemos también la operación aduanera. Cuidemos para acabar pronto la empresa que nos da de comer, la actividad que nos da de comer. Así de sencillo. Correcto. Listo, pues doctor, a nombre de mi equipo de trabajo y del mío propio, le otorgamos este pequeño reconocimiento con mucho cariño, con mucho afecto. Navegando por el mar del conocimiento, agradece al doctor Lamoglia Riquelme por su participación en el programa con el tema Compliance en materia de valoración aduanera el día jueves 9 de abril del 2026. Firma un servidor y amigo, Rubén Abdo Ascar Camacho. Muchas Gracias gracias, Rubén, y nuevamente, muchas doctor. gracias a todos. Que tengan bonita noche y nos vemos pronto. Primero Dios, excelente noche, que descansen. Gracias por Hasta luego. sintonizarnos. Hasta luego.